mañana. Sí, el micro. Muy bien. Vale, gracias. Estaba buscando una hoja más. Vale. Muy bien. ¿Sabéis que estamos leyendo un libro? ¿Qué libro estamos leyendo y compartiendo? El libro de Romanos. Muy bien. Y el título de esta mañana de la predicación es esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Ahora estás aquí. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos de lugar, ¿verdad? Si estás en la montaña, no estás en la playa, ¿no? Si estás en casa, no estás en la calle, ¿eh? Muy bien. También hay otras maneras de, según el sentido de la pregunta, las respuestas pueden ser otras, ¿no? ¿Dónde estás económicamente? ¿Entre los ricos o entre los pobres? ¿Dónde estás, digamos, pues, racialmente? ¿Entre los negros o los blancos? Puedo hacer dos grupos, aunque hay más grupos ahí, ¿verdad? ¿Dónde estás, digamos, socialmente? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? Bueno, hay muchas maneras de enfocar la pregunta de dónde estás y también de cómo estás. Y otra de las maneras de preguntarlo y de enfocarlo es cómo estamos generacionalmente, ¿sí? Sabéis que las generaciones es la sucesión de, abuelos, padres, hijos, nietos, ¿no? Y van viniendo generación tras generación, pero, y esas generaciones normalmente suelen tener un margen de 25, 30 años, pero últimamente también se está hablando acerca de las generaciones más breves, más condensadas, y yo quisiera que viéramos un poquito y que te situases. Vamos a poner franjas de años donde se nació, ¿vale? Y mira la franja de años donde naciste y a ver qué generación te corresponde. Tony, puedes poner, mira, dime en qué año naciste. Por ejemplo, si naciste, ¿hay alguien entre el 1930 y 1948? No, aquí todos somos más jóvenes, ¿eh? Vale, aquí todos somos... Vale. ¿Has nacido entre el 1949 y 1968? ¿Quiénes? ¿Quiénes habéis nacido? 1948, 1968. ¿Quiénes habéis nacido? Aquí ya somos. Mira, nosotros somos la generación, dice, del baby boomer, ¿vale? O sea, la explosión de niños que nacieron después de la posguerra, ¿vale? Aquí en España nació toda una generación a la cual pues pertenecemos algunos, ¿eh? Todavía estamos por aquí vivitos y coleando. Luego está la generación del 1969 a 1980. ¿Quién nació en esa generación, en esos años? ¿Sí? Mira, sois la generación X, que se llama, la generación X. Esta generación X, bueno, los nuestros, los de antes, los que yo he levantado la mano, somos la generación que teníamos la radio, no teníamos televisión normalmente todavía. Jugábamos en la calle, ¿verdad que sí? Jugábamos a las canicas, al chiva, pie bueno, chiva. Espera, chuva, pie bueno, tute y guá. Churro, media manga, manguetero, adivina lo que tengo en el puchero. Muy bien, ¿sí? Esos juegos jugábamos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Vale, éramos esa generación de la calle. Jugábamos a fútbol en las calles ahí. Como no había casi coches, pues podíamos jugar en las calles. En las calles eran nuestras en aquella época, ¿eh? ¿Vale? Esta otra generación X, ¿verdad? Hasta el 80... Esta es la generación X que se le llama. Esta sí, esta ya tenía tele, ¿verdad? Además, nosotros habíamos vivido la generación anterior más bien durante toda una dictadura, la dictadura de Franco. Luego esta otra generación X, pues ya está 68 al 80, pues ya es una generación que ya descubrió la democracia. La época de los rockeros, ¿verdad? Una época musical muy, muy importante de los Beatles, los Rolling Stones y tantos otros grupos, ¿verdad? ¿Cómo se conquistó la luna? ¿En qué año? En el 60 y...
9, vale. 69, sí, vale, muy bien. Se llegó a la Luna, no se conquistó, se llegó, ¿eh? Se llegó, ¿eh? ¿Vale? Yo recuerdo esa noche haber estado delante de la televisión y era sobre las 2, las 3 de la madrugada, las 4, cuando ya vimos al hombre, a Neil Armstrong, me parece que era, ¿verdad? El astronauta, pisando la Luna. James Irwin estaba también con él allí en este llegar a la Luna. Sí, la televisión en blanco y negro, ¿eh? La televisión en blanco y negro, ¿vale? Bueno, esto es la generación de X. Luego los millennials, ¿eh? Esta generación es del 1981 al 93. ¿Cuántos sois de esta generación? Cuántas manos por ahí detrás también. Madre, pero muy bien. La generación de los millennials, muy bien. Bueno, esta generación ya sois la generación, todavía no teníais móvil al principio, cuando erais niños, me refiero, ya teníais la democracia aquí. Era una generación donde España estaba en una etapa de mucho crecimiento, prosperidad, había libertad, ¿verdad? Es una generación que habéis sido muy mimados, porque habéis crecido muy bien, en vuestras casitas, vuestros papás, habéis tenido casi bien, buenas casas, buena educación, buenos cuidados, ¿verdad? Una buena generación. Y luego está la generación Z, los centennials, que es la generación Z de 1994 al 2010. ¿Hay alguien aquí? Acaban de entrar para allí. No, pero tenemos uno. David, ¿qué año naciste, David? En el 94, madre mía. Eres el más joven de la congregación. No, y hay una mano, ¿sí? ¿En qué año naciste tú? 95. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, entonces estáis, pero no habéis levantado la mano. Bueno, pues esta generación, los centennials, la generación de cristal, que se llama, ¿vale? La generación que ya habéis nacido con el móvil, los vídeos, el TikTok, y ya tenéis la tecnología, toda está bien a mano, ¿vale? Y luego está la generación alfa, que es la última, del 2000, más o menos 2017 hacia adelante, que estos ya, bueno, han nacido la era digital, ya conocen todo el tema de Internet y todas estas cosas, con una cosa ya que han nacido en ello, ya se encuentran así. Mirad qué diferencia desde la primera generación, ¿vale? Los niños de la posguerra y luego los baby boomer, hasta la generación actual, cómo han ido cambiando las cosas. Nosotros somos una generación que ya con los alfa casi no tenemos nada que ver, ya ellos ya se mueven con otras mentalidades y otras cosas y todo eso. Así que cada generación tiene una característica, una peculiaridad, hereda unas cosas, tiene unos recursos, son de una manera, se conforman de una manera y viven de una manera más o menos determinada, aunque luego evidentemente todos tenemos muchas cosas en común, evidentemente, ¿vale? Bien, y eso de nuevo me lleva a la pregunta que he hecho al principio, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué generación perteneces? Es algo que acabamos de mirar también, y decíamos que la respuesta cambia según a qué nos refiramos. Si nos referimos a la generación, a la raza, a la economía, ¿verdad? Al tema social. Bueno, y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, y dado que estamos en un lugar donde nos reunimos como pueblo de Dios, como Iglesia de Jesucristo, donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios también nos plantea esta misma pregunta. Y es la pregunta que en esta mañana yo me hago, yo te hago a ti también, y nos hacemos. ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? ¿Dónde estamos a los ojos de Dios? ¿Vale? ¿Dónde estamos en cuanto a nuestra condición espiritual? Porque esto también va a decidir nuestra condición eterna. Y ahí tenemos el capítulo 5 de Romanos, que nos va a hablar de este tema, nos va a dar respuestas. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Y nos va a plantear preguntas como, por ejemplo, ¿estás en Adán? ¿Sabéis quién fue Adán? ¿Sí? ¿Quién fue?
el primer hombre creado, muy bien, o en Cristo. ¿Estás disfrutando en una posición de muerte espiritual o de vida espiritual, vida eterna? ¿Estás en una posición de peligro, expuesto a un juicio que condena? ¿O estás en una posición de haber sido declarado justo, perdonado, limpiado de pecados, ¿verdad? Y por lo tanto heredero de la gloria eterna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Perdido? ¿Salvado? ¿Estás en Adán? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en la condenación? ¿Estás en la vida eterna? ¿Cuál va a ser tu destino eterno? ¿Dónde estarás en la eternidad? No solo dónde estás ahora, dónde estamos ahora, dónde estaremos en la eternidad. Y esas preguntas se responden en este pasaje. Ya se habían respondido en el pasaje anterior del capítulo 5, donde la palabra de Dios nos ha estado hablando de los grandes beneficios de haber creído en el Señor Jesucristo, los beneficios de haber sido declarados justos por medio de la fe en Jesucristo, de haber sido reconciliados con Dios, paz con Dios, acceso a la gracia de Dios, la esperanza de estar en la gloria de Dios, libres del juicio de Dios, libres de la ira de Dios, con una salvación segura y eterna, con el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que nos ha dicho Romanos 5, del versículo del 1 al 11. Y ahora, a continuación, nos dice, y nos preguntamos, y nos dice esta pregunta: ¿cómo puede ser que hayamos recibido tantas bendiciones, tantos beneficios por la fe en Jesucristo? ¿Verdad? Ya nos ha respondido en los versículos anteriores. Nos ha dicho que todo esto ha sido gracias a que Cristo murió por nosotros, por el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir, que lo acabamos de celebrar con la cena del Señor, los símbolos del pan y la copa. Cristo murió por nosotros para podernos recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Y la pregunta sigue, y Pablo nos la va a explicar ahora. ¿Cómo puede la muerte de una sola persona beneficiar a tantos que han creído y creerán en él? ¿Verdad? ¿Cómo puede la muerte de una persona, Jesucristo, beneficiar a tantos? Y aquí tenemos entonces esta comparación que hace el apóstol Pablo, entre la persona de Adán y la persona de Jesucristo, de Cristo, el Señor Jesucristo. Hace una comparación. Vamos a leer este pasaje y luego lo vamos a explicar. Primero quiero que lo leamos y pediría que uno a uno, cada uno de vosotros, voluntariamente, pero sucesivamente, fueres leyendo este pasaje. ¿Lo puedes poner, Tony, en la pantalla? Vale, muy bien. Pues invito a Juan, empiezas tú leyéndolo, mirando aquí, ¿eh? Y de luego otro, lo vamos leyendo, va, leerlo. Y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre es? Adán, muy bien. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vale, había pecado en el mundo porque desde Adán el pecado ha pasado a toda la raza humana, solamente que Dios todavía no había dado la ley y en un sentido la ley no los hacía culpables. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Vale? A pesar de que no había ley para condenar, pero sí que había muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Y desde Adán hasta Moisés, que se promulgó la ley, claro, había pecado, por lo tanto había muerte. Y dice que Adán es un anticipo de Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si no por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo.
Muy bien, fijaros qué bonito, que ya está haciendo una comparación, dice los resultados de lo que ha ocurrido con Adán han sido unos, pero lo que ha ocurrido en Cristo Jesús han sido mucho mejores. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Fijaos qué bonito, ¿eh? Dice que uno pecó y con ese solo pecado vino la condenación, el juicio y por lo tanto la condenación. Pero nos dice también que a través de uno y el don que es Jesucristo y el don de su vida entregada por nosotros ha venido para justificación. Qué bonito, ¿eh? La transgresión de Adán viene la muerte y la muerte ha reinado, ha alcanzado a toda la humanidad. Por medio de Jesucristo viene el reino de la vida eterna para aquellos que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mirad, aquí se ve la herencia que recibimos. La transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres porque somos pecadores. Dice, de la misma manera, la justicia de Jesucristo nos trae la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, lo mismo que hemos dicho antes, se ve que José ha leído ya este versículo, ¿verdad? La desobediencia de Adán nos hace pecadores, la obediencia de Cristo nos hace justos. ¡Qué maravilla! Muy bien, la ley se introduce para que el pecado abundase, primero porque señala que es pecado, pero en un sentido parece que también de alguna manera provoca. Pero en cambio dice de que este pecado que abundó, sobreabundó la gracia. Fijaos siempre que la obra de Jesucristo sobrepasa a la obra y a las consecuencias de Adán. Muy bien, el pecado reinó para muerte, sí, pero la gracia que ocurre reina también para justicia, por la justicia para vida eterna. ¿Y todo eso es mediante quién? El Señor Jesucristo. Muy bien, aquí tenemos la lectura de este pasaje que aunque algunos conceptos se van repitiendo, sin embargo va insistiendo en la misma idea. La idea es que con un solo acto, muchas personas ha afectado a muchas personas y han determinado el destino de muchas personas. Vamos a leer un momentito en 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22 nos dice, haciendo como un pequeño resumen, habla acerca de la resurrección. Oye, muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Estaba en Romanos y estaba primero buscando 15, 22 y no me salía. Correcto, este es el tío. Mirad qué resumen más bonito. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, así como Adán representando a la raza humana, el pecado y la transgresión de Adán nos ha comunicado una herencia
de pecado, porque todos también recibimos esa naturaleza pecadora y pecamos, y eso causa la muerte espiritual, dice, también en Cristo todos serán vivificados, todos recibirán vida en Cristo Jesús, los que creen en Él. Luego en el versículo capítulo 6 de 1 Corintios 6:23, hay otro pasaje aquí que dice, perdonad, es en el capítulo 16, capítulo 16, versículo 23, no, tampoco, no, entonces disculpad que se ve que al tomar la cita, sí, bueno, vale, sí, vale, bueno, nos quedamos con la cita aquella porque os reconozco que en estos momentos he tomado mala cita y no la tengo aquí. Bien, entonces, volvamos otra vez a la idea. La idea que os decía antes es, hemos empezado, ¿a qué generación perteneces? ¿Sí? Hemos visto varias generaciones, según el año de nacimiento. Atención, por nacimiento todos pertenecemos a Adán, ¿sí? Porque todos somos descendientes de Adán, por nacimiento. Y la consecuencia de haber pertenecido a Adán y pertenecer a la generación de Adán es unas consecuencias realmente terribles. Dice que él desobedeció a Dios. La consecuencia de desobedecerle fue la separación de Dios. Dios tuvo que echarle del huerto del Edén. Experimentó una muerte espiritual. Una muerte espiritual quiere decir separado de Dios, pero luego también vino la muerte física, ¿vale? También, por lo tanto, experimentó el juicio de Dios. Si comieres, ¿verdad?, morirás. Y efectivamente se cumplió el juicio de Dios porque era culpable y tuvo que ser, por lo tanto, recibir el juicio de Dios. Y en ese sentido, Adán representa a toda la raza humana. Por lo tanto, también todos, a los ojos de Dios, somos pecadores y también recibimos esas mismas consecuencias. Somos pecadores, estamos separados de Dios, la muerte espiritual. Un día moriremos físicamente, la muerte física también. El juicio de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Y ese juicio de Dios nos condena, porque nos haya pecadores, por lo tanto la paga del pecado es la muerte y nos condena a la separación eterna de Dios. Por otro lado tenemos la otra figura, la otra persona, que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. Y resulta que estamos leyendo y hemos leído todo un contraste acerca de lo que hizo Adán y lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque ahora el Señor Jesucristo representa la nueva generación. Jesucristo representa la nueva raza humana. Jesucristo representa la nueva humanidad. De la misma manera que todos fuimos creados en Adán y a partir de Adán vino toda la descendencia, de la misma manera también Dios quiere que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, hacer una nueva creación, nueva humanidad, un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, de gente nueva, cambiada, transformada por la gracia y el poder de Dios, una gente salvada, una gente reconciliada con Dios, una gente que ya no sufra todas las consecuencias de la raza de Adán. Y nos dice, pues, y hemos leído en cuanto al Señor Jesucristo, que Él obedeció, su obediencia en todo a Dios. Nos dice también, nos ha hablado del don de Jesucristo, que es su vida en sacrificio dada y entregada por los pecadores a favor de toda la humanidad. Nos habla también del amor de Dios, que esto es fruto del amor de Dios y de la gracia de Dios, del favor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y nos habla también de los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, habla de que hemos de creer y de recibir esta salvación en Cristo Jesús para poder recibir el perdón, la justificación y la vida eterna. Es todo lo que hemos estado leyendo en estos versículos del 12 hasta el 21. Y Tony, quisiera que pusieras un momentito aquella otra escrito que te he pasado. Te lo he pasado, no sé si te lo has descargado. Sí, mirad que
cómo nos va también describiendo este pasaje de Romanos todo un proceso de degradación de la raza humana, todo un proceso que el pecado que empezó con Adán es algo que ha ido creciendo y abundando a nivel de la raza humana. Nos dice que el pecado cometido por Adán entró, luego nos dice que ese pecado abundó y nos dice también que el pecado reinó. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Luego dice el versículo 14, la muerte reinó en Adán hasta Moisés. Luego se nos dice más adelante también acerca de este asunto, porque por la transgresión de uno, versículo 17, reinó la muerte, ¿vale? Y nos dice luego más adelante el versículo 21, porque así como el pecado reinó. Así que encontramos todo un proceso, así como el pecado reinó para muerte, y vemos toda una progresión en la condición humana alejada de Dios, de abundar en una actitud de separación de Dios, de rebeldía hacia Dios, de desobediencia a Dios, y subido por lo tanto en una condición de transgresión, es decir, de no cumplir la ley de Dios y también de pecado en cada uno de nosotros. En cambio, nos muestra ahora Tony la otra, nos habla de la gracia y nos habla también de la gracia en la misma progresión. Nos dice de que es verdad que el pecado entró, pero luego Dios proveyó su gracia para nuestra salvación. Un pecado que nos condena, pero hay una gracia que nos salva. Y esta gracia de Dios dice que es una gracia que entró, luego que sobreabundó y también que reinó. Dice aquí, cuando habla de estos temas, versículo 20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y os dais cuenta de la mayor fuerza que tiene la gracia. El pecado abundó, pero la gracia se puso por encima. Fue mucho más la gracia de Dios que el pecado en la humanidad. Le dice el versículo 21, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine, ¿vale? La gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esta es la maravillosa obra de Dios. Esta es la manera, hermanas y hermanos, como Dios ha contrarrestado con su iniciativa de amor, con su iniciativa de querernos recuperar de nuevo, de darnos de nuevo la oportunidad de entrar a su presencia, al Edén, al paraíso, a la presencia de Dios, cómo Dios lo ha hecho por medio de Jesucristo, su Hijo amado, y cómo lo ha hecho de una manera más poderosa, más fuerte, más determinada, más victoriosa, porque Cristo venció el pecado. ¿Lo venció? Sí, porque Él nunca pecó. Jesucristo venció a la muerte, porque resucitó. Y Jesucristo venció al maligno, ¿verdad? Porque Él no ha caído en manos del maligno y además Él tiene poder soberano sobre todas las cosas. Dice que el maligno ha sido ya juzgado y está condenado y un día se cumplirá esta sentencia. Por lo tanto, vemos que hay toda una superioridad de la obra de salvación de Dios para restaurar todo el daño que el pecado ha causado en la raza humana, que ha causado en tu vida y que ha causado en mi vida. Y Dios ha obrado de una manera poderosa para que todo esto sea contrarrestado, pueda ser arreglado, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice por medio de esta escritura del Señor Jesucristo. Frente a la desobediencia de Adán, la obediencia de Cristo. Frente a la transgresión y el pecado de Adán, la gracia de Dios. Frente al hecho de que somos pecadores a través de Adán, Dios nos hace justos a través de Cristo. Por el pecado viene la muerte, por la fe en Cristo viene la vida. Por esta condición de pecadores viene la condenación y por medio de Cristo viene la justificación. No hay color, como decimos otras veces. Y quisiera acabar un poquito esta palabra preciosa de Dios con esta pregunta que hacíamos al principio, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos a los ojos de Dios? ¿Y dónde queremos estar?
Hay una frase que dice que yo no estaba en Adán y yo no cometí el pecado de Adán, pero ese pecado me afectó, ¿verdad? Y me contaminó, ¿verdad? Y me dañó y me condenó. Yo tampoco estuve en la cruz. Yo tampoco estuve en la cruz. Pero la muerte de Cristo por mis pecados es algo que me beneficia, es algo que me trae perdón, es algo que me trae salvación. Así que, en ese sentido, la opción que Dios nos da siempre cuando nos habla por medio de su palabra es que, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Dónde queremos estar? Toda la decisión que tomemos es una decisión que afecta nuestra vida presente y también toda nuestra eternidad, ¿verdad? No todos serán salvos, es verdad, pero sí que muchos van a ser salvos. Van a ser salvos todos aquellos, dice, que reciben la abundancia de la gracia de Dios, que es el dar a su propio Hijo y el don de la justicia, ser declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Si estamos en Cristo, somos salvos por su gracia, somos salvos por la fe en Él. Y ahora hablo a los creyentes. ¿Y esto a qué me motiva? ¿Qué reacción tengo que tener yo? Como dice la palabra, ¿qué haremos frente a una salvación tan grande? ¿Qué haremos? Pues tiene que haber una respuesta de gratitud a Dios, ¿os parece? Una respuesta de amor a Dios, ¿sí? Una respuesta de obediencia a Dios, una respuesta de servicio a Dios, una respuesta de adoración a Dios y una respuesta de agradar a Dios. Esa es la reacción, no puede haber otra, para aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia del Señor Jesucristo, ser declarados justos por medio de Él. Y si tú aún todavía estás en Adán, que todavía no te has convertido a Cristo, que todavía estás bajo el efecto del pecado, no de Adán, sino el tuyo, porque todos somos pecadores y somos responsables de nuestros pecados. Si todavía estás en el reino de la muerte, no en el reino de la vida de Jesucristo, sino en un reino de muerte y de condenación, el Señor te dice hoy y Dios te dice hoy, ¿quieres pasar al reino de la vida y de la salvación en Cristo? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Quieres creer en Cristo como aquel que tomó tu lugar allí en la cruz, muriendo una muerte que merecías, sufriendo un castigo que merecías, para que por medio de su muerte y su resurrección pueda ser declarado justo, pueda ser salvo, pueda ser reconciliado con Dios, pueda recibir la vida y la vida eterna? Y es la oferta de Dios. Así que os invito, los que somos creyentes, que sepamos responder a la gracia de Dios, a esta obra maravillosa de Jesús, que por medio de su vida y su entrega y su sacrificio ha alcanzado para nosotros una salvación tan grande. Y estamos en Cristo. ¿Estamos? Estamos en Cristo. Y en esa posición en Cristo dice que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Y si aquí estamos en Cristo, cuando vayamos a la eternidad, ¿con quién estaremos? Con Cristo también. Y esta es la seguridad de la salvación para todos aquellos que hemos creído. Y Dios espera una respuesta de amor, de fe, de gratitud y de alabanza. Y de nuevo, invitarte. No sé si alguna persona en esta mañana no es creyente y todavía está afectado no por el pecado de Adán, sino por su propio pecado. Y un pecado que nos aleja, nos separa de Dios, que nos expone a una separación eterna de Dios. Pero hoy Dios te dice que es el día aceptable, el día de salvación, para que abras tu corazón, recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios os bendiga. Quiero invitarte a que agaches tu cabeza si quieres, cierres tus ojos. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Quiero recuperar los mismos versículos, palabras del domingo pasado y con estas palabras de Manel de preguntarte si quieres salir de la posición del sitio donde estás. A lo mejor es un sitio de no estar agradecido, aún habiendo
sido salvado por el Señor, no estar sirviendo al Señor, no haberte dado cuenta de que tu vida le pertenece. Pero si estás en este punto en el que sabes que tu vida no le pertenece a Jesús, que tu vida está en manos de tu situación, de tus problemas, está en manos de las consecuencias de tu pecado, pero quieres sentirte libre de eso, quieres sentirte libre. En esta mañana el Señor Jesús quiere hacerte libre de tu pecado, quiere hacerte libre de tu estado de muerte. En esta mañana recordábamos que todos aquellos que ahora rechacen al Señor Jesús, en la vida eterna estarán alejados de Dios para siempre. Así que el día que el Señor te juzgue, no tendrás excusa para decir, no, nadie me avisó. En esta mañana, esta iglesia, el Señor mismo te está avisando. Si rechazas a Jesús, estarás rechazando a Dios para siempre y terminarás en la eternidad alejado de Dios, en el infierno, en ese sitio de dolor eterno, donde el gusano no deja de comer nunca, donde el fuego nunca se consume. Así que en esta mañana, si tú quieres aceptar esta invitación a reconciliarte con Dios, ya sea porque vienes de otro país, hace tiempo que no te congregas en una iglesia y tenías olvidado los caminos del Señor, ya sea porque crees que el Señor te ha fallado, te ha abandonado y te estás dando cuenta de que no es verdad, ya sea porque nunca has dado ese paso de fe, el Señor te da esta oportunidad de reconciliarte con Él. Si quieres, seguimos con nuestras cabezas agachadas, oramos al Señor, y si alguien quiere manifestar esa decisión de salir de muerte a vida, quiere levantar su mano, estamos en familia, estamos en confianza, podemos hacerlo. Puedes levantar tu mano, queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida, queremos pedir que el Señor transforme tu vida, que veas los beneficios que hemos visto nosotros de salir de muerte a la vida eterna. ¿Oramos, familia? Señor, gracias. Gracias porque vemos en tu palabra muchos beneficios, muchas recompensas, muchas bendiciones, Señor. Bendiciones que podemos disfrutar aquí en esta tierra. Bendiciones, Señor, que nos alcanza día a día. Señor, pero no podemos ignorar la mayor de las bendiciones, que es la vida eterna, que es el perdón de nuestros pecados que obtenemos no porque hayamos hecho nada, sino porque Jesús lo hizo todo. Señor, y en esta mañana tenemos otra oportunidad más de reconducir nuestros pasos, mirarte a ti, Señor, reconciliarnos contigo, pedirte perdón. Señor, a lo mejor hacía tiempo que no teníamos una conversación contigo. A lo mejor hacía tiempo que no reconocíamos el estado en el que estamos, la posición en la que estamos, Señor. En esta mañana tenemos esta oportunidad y queremos hacerlo. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros fallos, perdona nuestra actitud. Igual que ese Adán que se llenó de orgullo queriendo ser como tú, Señor. Nosotros reconocemos que hemos pecado, Señor, y te necesitamos. Perdónanos, Señor. Queremos en este tiempo propicio, Señor, volvernos hacia ti. Convertir nuestro camino, reconvertir nuestro camino y cambiar de dirección, Señor. En esta mañana, Señor, sabemos que encontramos perdón en la cruz de Jesús y acudimos a ella, Señor. Afirma nuestros pasos. Queremos estar más cerca de ti. Como decíamos en esta mañana, queremos renunciar a nuestra vida, a lo que nosotros creemos que nos da fuerza, Señor. Reconocer nuestra debilidad, Señor, para que tú te lleves la gloria, porque en ti somos fuertes. Gracias, papá. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia. En el nombre y en los méritos del Señor Jesús, que se ganó en la cruz. Amén y amén. Querida familia, que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana. Recordar amarnos, cuidarnos unos a otros, ¿vale? Durante este tiempo.